Hago este video para contar la historia personal que viví en carne propia en Croacia en el 2022, que es la continuación de un video que hice en 2022, en la historia de la búsqueda del pasaporte, de la partida de nacimiento de mi abuelo croata y toda esa etapa de mi vida, año 2021 hasta 2022, que estuve haciendo el pasaporte croata. Y uso esto en estas épocas que se habla tanto del storytelling, de contar historias, pero no para inventar una historia, no para hacer ficción, sino para contar en carne propia, sin tanta edición, un video así, hablando a cámara, genuino, verdadero, sin corte, sin guión, sino contando una historia tal como la tengo en el cuerpo hasta el día de hoy, que es la historia más fuerte que viví en mi vida. Eh, sí, eso, la historia más difícil y fuerte que viví solo poniendo mi cuerpo en un lugar ajeno y diferente. Si querés ver cómo se originó la historia mía de la búsqueda de la partida de nacimiento de mi abuelo croata en 2021 en Mar del Plata, que apareció caminando por la calle conociendo a una persona que es un ángel, que se llama Mónica, que le mando un beso enorme. Podés ver el video en la descripción de este mismo o alguno de estas tarjetas que dejo por acá arriba. Podés verlo, que es un video que hice a, a, luego de haber ido a firmar la ciudadanía croata en junio de 2022, que cuento todo cómo fue el proceso. Y ese video termina en ese momento en que en Buenos Aires firmo la partida mía de nacimiento croata, habiendo conseguido justamente la partida de nacimiento de mi abuelo, firma de pasaporte, etc. Pero ahora viene la segunda parte, que es la historia que tiene a colación este video, que es lo que me pasó cuando viajé a Croacia en agosto de 2022. Resulta que una vez habiendo firmado mi partida de nacimiento croata, habiendo tenido oficialmente mi ciudadanía, tenía dos opciones. Una era esperar que viaje el pasaporte de Croacia a Argentina, que tardaba aproximadamente 1 año y 8 meses. Se redondea en 2 años, por lo que tenía que esperar hasta 2024 en ese momento, cosa que no quería. O viajar a los 90 días de haber firmado mi ciudadanía en Buenos Aires, en la embajada croata en Buenos Aires, podía viajar a los 90 días de eso a Zagreb, a la capital de Croacia, y tramitar el pasaporte ahí mismo en el día, y me lo daban a las 48 horas. Como yo ya tenía planeado migrar y viajar en el 2022 y venía planificando ya en el 2021 irme de Argentina y vivir la experiencia de vivir acá en Europa, necesitaba el pasaporte y dije, bueno, ya tenía ahorros, tenía todo armado, había renunciado al trabajo en el momento y dije, ¿por qué no? Viajo a Croacia. Y así fue. Previo a eso planifiqué un viaje a México a hacer música, estuve un mes, de México viajé a Barcelona, toqué un mes en la calle música, Barcelona, Lyon, Ámsterdam, Berlín. Vine a Copenhague a conocer, toqué música acá y de ahí viajé, volví a Berlín y de ahí viajé a Zagreb, 18 de agosto de 2022. Y acá viene la historia. Llego a Zagreb, me hospedo en un hostel alejado del centro de Zagreb, un hostel de mala muerte, un subsuelo subterráneo, que ya ahí empieza ya la historia un poco particular, porque ahí mismo ya sentía que estaban pasando cosas. Eh, Croacia, el idioma croata yo no lo hablo fluido, es un idioma muy difícil, es una sociedad ajena a la mía, más allá de que mi abuelo era croata y yo conozco bastante de la historia, no es lo mismo que te cuenten a estar ahí, en Croacia, solo, con papeles en la mano, esperando hacer un pasaporte. Los croatas no hablan tan bien inglés, es una sociedad que no tiene tan asentado el idioma inglés, y la cuestión es que me hospedo en este hostel, el cual el dueño del hostel era primero, hablando con él y viendo él mi apellido croata, me empezó a preguntar qué hacía ahí y le cuento mi historia. El tipo no lo podía creer y casualmente él había nacido en el pueblo donde nació mi abuelo, en Gorni Bakuf, que hoy es Bosnia. Esa historia la cuento en el video anterior, repito. Pero para resumidamente, en 1923, siglo XX, cuando nació mi abuelo en este pueblo en Gorni Bakuf, Croacia tenía otro nombre, todo el territorio que hoy conocemos como Croacia, Bosnia y Serbia, se llamaba territorio de los eslavos, yugoslavos y croatas o algo así. Tenía otro nombre el territorio y abarcaba todo lo que hoy conocemos como Bosnia, Croacia, Serbia. Mi abuelo nació en ese pueblito que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue Yugoslavia, y después de la Guerra de los 90, hoy es Bosnia. No es Croacia.
Por eso fue muy difícil encontrar esa partida de nacimiento de él. Bueno, la cuestión que el dueño de este hostel tiene aproximadamente 45 años el tipo, nació en Gorni Bakuf. Entonces cuando aparecí yo contándole la historia de mi abuelo que había nacido ahí, migró a Argentina, hizo su vida en Argentina, nació mi papá, bueno, toda la historia de mi vida, básicamente, un poco, o por lo menos la historia de mi familia, el tipo flashó y estaba como muy cebado conmigo, contándome, buscándome en Facebook amigos, gente en común, en el hostel, mientras yo esperaba el turno el otro día para ir a sacar mi pasaporte en la policía de Zagreb, en la policía croata. Para no hacer largo el video de la historia, resulta que este tipo había estado preso en Bosnia por tráfico de drogas y después había cultivado, se dedicaba a cultivar y cortar marihuana en España. Una historia muy, muy tremenda. Y me había pegado onda, pegó onda con el tipo, tenía buena relación. Nada, en ese momento nos reíamos, me preguntaba la historia de mi abuelo, me ayudó él ahí. Y bueno, así empieza todo. Al otro día voy a la policía de Croacia, tenía turno. Primero paso por una oficina a buscar físicamente mi partida de nacimiento, un papel que certificaba que yo tenía ya la partida de nacimiento croata, mi ciudadanía estaba asentada ahí, y puedo ir a la policía de Zagreb, al edificio principal de la policía de Zagreb. Voy dejando imágenes en este video para que vayan visualizando cómo es, cómo fue, tanto de partidas de nacimientos como edificios. Y fui. ¿Cómo es el trámite? Llegué con mi papelito de partida de nacimiento, más todos los papeles que llevaba de Argentina, más mi pasaporte argentino y una fotito carnet que saqué ahí, a una cuadra de ese lugar, de ese edificio de la policía. Y presentaba todos los papeles, la policía me certificaba y hacía el trámite del pasaporte que tardaba 40, podía hacerlo rápido, tenía un precio, o 10 días, salía un poco más. La cuestión es que me presento en la policía. La cuestión es que me presento en la policía de Zagreb con todo eso y con el turno para hacer el trámite, el segundo día que me hospedo en Zagreb. Yo había ido para eso. Ese era el fin de todo mi viaje. De todo mi viaje. Me presento, espero 4 horas, me acuerdo que llegué a las 8 de la mañana aproximadamente. Llegás, a pesar de que tenés turno en el día, hay mucha gente en el espacio y tenés que sacar un turno físico, un papelito. Había tanta gente que desde las 8 de la mañana me tocó a que me atiendan a la 1 del mediodía. Tuve 4 horas ahí esperando, caminando, fui a tomar un café, volví. Cuando me atienden me presento en el mostrador y acá viene la historia concreta. Pongo todo este contexto para que se entienda. Mostrador, chica, policía, promedio 30-35 años, quizás un poco más. Me presento, hi, en inglés. Le explico, hola, ¿qué tal? Vengo a hacer el pasaporte croata. No hablo inglés. Ok, me dice de mala manera, atendiéndome mal, toma mis papeles y me dice, los mira, empieza a tomar el trámite, perfecto, me dice, acá está tu partida de nacimiento, tus papeles argentinos que ya tenés ciudadanía croata, ve mi pasaporte argentino, ve mi partida de nacimiento argentina, toma unos minutos y me dice, espera, todo de mala manera, en un croata inglés de mierda, sin ganas de atenderme. Policía oficial, no administrativa. Gente atrás, otros mostradores, no era el único, bullicio. Me dice, espera, bueno, me quedo esperando en el mostrador y se va atrás a hablar con otras policías, con otras personas. Viene a los 5 minutos, de mala manera, mostrando los papeles, moviendo manos. Me dice, mira, no, me dice, no lo vamos a poder hacer. Digo, ¿perdón? No lo vamos a poder hacer porque acá hay un problema. Vas a tener que hablar con tu embajada, la embajada croata en Buenos Aires, donde hiciste el trámite de la ciudadanía, porque acá hay algo que está mal, no coinciden los datos. Digo, ¿qué datos? Está todo perfecto. Si ya firmé la ciudadanía y está oficialmente acá en Croacia, estoy asentado como ciudadano croata. Tengo mi partida de nacimiento. No, pero el pasaporte hay algo mal. Acá, tu partida de nacimiento argentina dice que naciste en Aedo, Buenos Aires, Argentina, y tu pasaporte argentino dice lugar de nacimiento, Buenos Aires, Argentina. No coinciden los datos. Paréntesis, estaba en Zagreb, Croacia, y yo no sabía cómo hacer para explicarle a una persona croata que encima no habla inglés, de que Aedo, que es una localidad del conurbano de Buenos Aires, del oeste del conurbano, está dentro de Buenos Aires, Argentina, y que el pasaporte argentino no puede indicar todos los pueblos que hay en Argentina, sino que generaliza, pone provincia
como locación de nacimiento, ¿no? En cada pasaporte argentino no es que pone la localidad y la provincia, pone la provincia porque es muy grande el país, básicamente, y no entraría en el detalle del pasaporte. Entonces le empiezo a explicar, primero me río sintiendo que ella tenía un error. Digo, no, mira, esto es así, no, que no, que no, que no, esto no puede ser, hay una diferencia de datos, no me entendía, no quería, y yo me empiezo a poner nervioso. Me dice, vas a tener que volver de vuelta a Argentina. Y yo había renunciado a mi trabajo. Tenía solo los ahorros para seguir mi viaje y venir a vivir a Copenhague, si tenía el pasaporte. En ese momento ya no tenía tanto dinero, como que lo poco que tenía, o el dinero que tenía era para venir hasta acá y sacar un pasaje de vuelta. No estaban mis planes volver, básicamente, era ir para adelante, venir para acá. Renuncié al trabajo en Argentina, vacié departamentos, me preparé mucho, mucho tiempo. Hice el trámite de la ciudadanía, esta bendita ciudadanía, y ella me tira así como si nada, que lo que me restaba era volver a Argentina y dejar todo. Le digo, no, yo de acá no me voy sin el pasaporte. Entonces me pongo un poco jede, me pongo intenso. Y ella también se pone nerviosa, ¿no? Policía, me dice, mira, acá es así, si no, subí a hablar con la jefa de piso de la policía. Le digo, perfecto, llévame que voy a hablar. Entonces, en medio de la gente salgo y me lleva al primer piso, a hablar con la encargada de la administración de la policía. Yo subo, nadie ahí, todo de madera, edificio antiguo, y me dice, de mala manera, me indica, mira, es por ahí, por esas oficinas que están ahí, golpean alguna y te va a atender la encargada. Todo, insisto, en un inglés de mierda que yo tenía que interpretar como a qué hacía referencia hablando croata. Camino por entre medio de los pasillos y golpeo una puerta, sale me atiende una señora que hablaba inglés, bien, una señora de unos 70 años, y le explico la situación. Le digo, mira, pasa esta situación. Le doy los papeles, ella los mira, me atiende muy bien y me dice, mira, sí, aquí hay una diferencia, no podemos emitir un pasaporte si hay diferencia en lugar de datos. Por más que ya tengas tu ciudadanía croata, pero en tu partida de nacimiento dice que naciste en un lugar y en tu pasaporte argentino dice otro. Nosotros vamos a hacer un pasaporte y tienen que coincidir. Y como me pongo en firma que no me lo iban a hacer. Y ahí me siento y le digo, no, escúcheme. En Argentina esto es así, y le explico la situación argentina de la emisión de pasaportes y partida de nacimiento, y le explico que en su embajada croata en Buenos Aires ellos me emitieron mi ciudadanía. O sea, no vieron problema en mis datos de nacimiento porque no lo sabía en realidad. Pero en Croacia eso funcionaba así legalmente, me insiste la señora, y yo me quiebro. Ahí no me pongo a llorar, pero me quiebro internamente solo en ese lugar. Y este video trata un poco de esta aleatoriedad y de lo aleatorio de la vida. De esto que estoy comentando, que ahora sigue la historia, de que yo no estaría acá si no hubiese pasado todo esto que estoy contando. No podría estar acá. La señora me dice, mira, yo no puedo hacer nada, o viajás a Argentina, o lo único que puedo hacer es hablar ahora con la jefa del departamento de la policía de Croacia, que está en el último piso, y a ver si te acepta hablar con ella ahora. Le digo, sí, voy a hablar con ella. Levanta el teléfono, habla en croata, con la jefa de la policía de Zagreb, que es la jefa de la policía del departamento más importante de Croacia, y me dice, sí, te está esperando, subí. Me acompaña la señora, subo al último piso, oficina, un piso donde estaba una señora, que nunca me voy a olvidar de esta mujer, de unos 60 años, 60, 65 años, vestida de camisa de colores, fumando adentro de la oficina, pelo blanco, cortito. Paso, me dice, pasá, pasá. Y antes de entrar, esta primera mujer le explicó el caso mío. Entro, se va y me deja solo con esta mujer, que era la encargada, repito, de la policía de Zagreb. Me siento y le digo, me dice, a ver, contame, ¿qué pasa? Le digo, mira, me pasa esto. Le explico mi caso, ya tengo ciudadanía, soy nieto de croatas, tengo apellido croata, ya tengo la ciudadanía croata firmada en Buenos Aires y vine hasta acá, viajé hasta acá, hasta Zagreb, para tener mi pasaporte y no esperar 2 años en Argentina. Pero ahora me están diciendo que hay un cambio de datos y que no es un error de datos, es una diferencia de forma de mostrarlos. Ve, empieza a mirar los papeles, piensa, la jefa de la policía de Croacia. Yo estaba sentado así enfrente a ella en un escritorio. Fuma y me dice, no, lamentablemente
Esto es así acá, yo entiendo, tu caso está bien, vos sos croata ya, tenés la ciudadanía croata, entiendo que encima tenés apellido croata y que tu abuelo era croata, pero acá no podemos emitirte el pasaporte por estas cuestiones de datos legales. Y me lo dice de una manera que cierra el caso. Y ahí agarro y me pongo a llorar, me quiebro y le digo, me pongo a llorar directamente y ella me pregunta, ¿de dónde era tu abuelo? Y ahí, internamente, y esto me lo acuerdo en todo mi cuerpo, como si estuviera ahí, ahí yo sabía que tenía una bala. Yo ya tenía todo perdido, en base a sus palabras, solo, habiendo dejado todo en mi país, sentado delante de la jefa de la policía de Croacia. Si no apretaba el gatillo, si no apretaba el acelerador en mi última bala, perdía todo. Y ahí cuando me pregunte dónde era mi abuelo, yo llorando le digo, saco la emoción de mi cuerpo y pongo la razón. Le digo, mira, mi abuelo era de Gorni Bakuf, de lo que hoy es Bosnia. Era Croacia, donde ustedes perdieron el territorio. Y se queda la mujer, hace así y me dice, hoy es Bosnia, pero era Croacia. Bueno, mi abuelo se escapó de la Segunda Guerra Mundial en 1944 para Argentina y nosotros Argentina le abrió la puerta. Mi abuelo vivió toda la vida en Argentina y nunca pudo volver acá. Nunca pudo volver a ver a su mamá, nunca pudo volver a ver a estar en Gorni Bakuf. Y toda la vida me habló a mi papá y a mí de Croacia. Argentina, nosotros los ayudamos a ustedes. Y ahora usted no me quiere ayudar a mí, no me entiende mi caso. Y la mujer hace un clic así, fuma. Aguardame un segundo, me dice. Apaga el cigarrillo y levanta el teléfono delante mío y se ponga. Ella, con toda tenía una actitud muy fuerte, insisto, la jefa de la policía de Zagreb, que era la policía más importante del país, levanta el teléfono y se pone a hablar delante mío en croata, baja la mirada, baja la cabeza, baja el tono y se notaba que estaba hablando con alguien importante. Yo siempre hasta el día de hoy pienso que hablo con algún ministro, algún parlamentario, alguien de la embajada o alguien poderoso de verdad en Croacia. Habló 3 minutos adelante mío, en croata, y yo esperaba así, a la buena del destino, esperaba así mirándola, sabiendo que yo ya había dado la última bala. La mujer corta, emocionada por lo que yo le había dicho, y me dijo, vení, bajemos, vamos a hacer tu pasaporte. Y ahí yo sentí que había tocado la emoción de la mujer. Sentí que ya no importaba la burocracia, los papeles, no importaba nada. Bajamos, yo estaba conmovido, no tengo palabras para decir lo que sentía. Yo estaba entregado. Ese día para mí era o me hacían el pasaporte y me quedaba a vivir en Europa, o como podía volver a vivir a Argentina sin nada, porque había dejado todo, vendido todo. Y era eso lo que el destino, la aleatoriedad del destino tenía preparado de alguna manera para mi vida. Yo en ese momento, cuando ella se levanta para bajar, a donde yo había empezado los trámites, con la primera policía que me atendió en la sala principal, donde estaba todo vidriado, ellos donde hacían los trámites, yo de toda la emoción del, del colapso psicológico y emocional que tenía en ese momento, no sé si se pueden imaginar cómo estaba, no me podía levantar. Estaba así, como pude, saqué fuerzas, me levanté para tener razón y tener un orden mental porque tenía que volver a estar fresco para ver lo que tenía que enfrentar ahora abajo de vuelta con esta mujer. Entonces, como pude en este estado, que les cuento, me levanté y la seguí. Bajamos el primer piso, bajamos desde su último piso hasta donde me atendieron, entramos ahí y lleno de gente, los policías atendiendo a personas que tenían su turno, como fue mi caso al principio. Llego ahí y la mujer, insisto, la jefa de todos, entra donde estaban atendiendo estaban las policías administrativas atendiendo a la gente, entra de la nada, de una actitud violenta y como que no le importaba nada, fumando, y en croata empieza a gritarles a sus oficiales, a sus subordinadas, fuerte le grita en croata y le señala a mí, le dice, gritándole en croata a ellas y me señala a mí de esa manera. Y la policía que a mí me había atendido por primera vez le empieza a discutir, le empieza a decir con la cabeza como que no. Y esta policía, imagínense, ¿no? Una subordinada negándole la orden a la jefa de la policía. La jefa de la policía se acerca cara a cara y le grita en croata
y le señala a mí como dándole una orden. Yo entendí que fue o lo atendés o no trabajás más acá, básicamente. Y se quedan hablando 5 minutos en croata. Entonces, yo me quedo así y la jefa, esta mujer, de la señora, del vidrio me hace, como vos venís ahora, va a estar todo bien, tranquilo. Da la vuelta, se acerca y le digo, ¿qué hago? Esperá que ahora te van a atender, te van a tomar el trámite. Un placer conocerte, me dice. Y le agarro la mano y la saludo. Digo, gracias, gracias. Vas a tener tu pasaporte, me dice. Y ahí fui al vidrio, me llama la policía inicial que me había atendido y me dice, discúlpame, no entendía el cambio de datos. Ahí me explicó la jefa que sí, podés tener tu pasaporte, lo vas a tener. Tu vuelo era croata, de Gorni Bakuf. Le digo, sí, te lo dije antes, pero no me entendiste. Bueno, no sabía, es que los datos acá en las leyes no me permitían hacerlo, pero lo vamos a hacer. Me toma todos los datos, toma todos mis papeles, firmo. Esto fue un viernes y me dice, el lunes a las 11 de la mañana venía a buscar tu pasaporte. Así fue, estuve esos 2 días paseando por Zagreb, colapsado. Pasó sábado y domingo, el lunes llego a la mañana, llego a su mismo mostrador, me atiende ella y me dice, aquí está tu pasaporte, firmá, y me dieron el pasaporte croata. La reflexión que quiero transmitir con esta historia es que no sé si se llega a entender o a sentir, es difícil ponerse en el lugar, sentir tal cual la emoción del otro, pero un poco de empatía es necesaria para entender este caso. La empatía es necesaria en el mundo, constantemente. Para entender la aleatoriedad del destino, yo estaba solo en ese momento combatiendo con la policía de Croacia, con toda la historia de mi vida, de mi familia, de mi abuelo, defendiendo a mi abuelo. Y lo que yo entendí a lo largo del tiempo fue que no importaba la burocracia, no importaba en este caso realmente no importó ninguna burocracia, ni pasaporte, ni dinero. Era si yo no tocaba la emoción de esta mujer con la historia verdadera de su propio país y su tierra, que ella también vivió, y la guerra que vivió en los 90, Croacia, yo no podía tener el pasaporte. O me corrían me lo corrían de la burocracia, o algún problema hubiese tenido y yo no podría estar acá. Una vez que retiré el pasaporte, decidí venir a vivir a Copenhague a los pocos días. De ahí me fui unos días a Split, una playa al sur de Croacia, para disfrutar un poco y relajarme. Disfruté, me relajé y después me vine a Copenhague el 27 de agosto de 2022, a los 6 días de haber vivido esto en Zagreb. Insisto, lo que muestro con esto es que ahora estoy acá, pasó el tiempo, pasaron un montón de cosas que no vienen al caso. Acá, en Copenhague, incluso no fue tan fácil. Pero sin esto, sin ese momento, sin esa charla con esa mujer, sin esa aceptación de mi historia, sin esa empatía de la mujer y tocarle la fibra más profunda de su corazón, yo no estaría acá. La aleatoriedad del destino. Lo comparto acá. Quería compartirlo. Y también dejar una reflexión final para el negocio de los pasaportes. No solo la llave burocrática, que es un pasaporte que nos frena, nos limita, nos separa, sino no es mi caso, pero todo el negocio que hay atrás de hacer un pasaporte. Gestores que juegan con tu dinero, tu tiempo, tu emoción, la historia de tu vida, de tus antepasados. El poder pertenecer a la Unión Europea si tenés un pasaporte europeo, o no, si no lo tenés, u otro país. Y el beneficio que te da después para vivir en distintas realidades, como me pasa a mí ahora, que lo puedo vivir y lo puedo apreciar y puedo estar acá. Me parece nefasto el negocio de los pasaportes, el negocio de los turnos en las embajadas, como pasa con las embajadas italianas, que ahora se van a empezar a terminar los negocios. El negocio de los gestores que te cobran fortuna para solamente hacer los papeles. Yo no le pagué a ningún gestor, hice todo por mi cuenta en Buenos Aires. Y para terminar el video, yo no hice el pasaporte para vivir acá en Copenhague. A mí no me importa Dinamarca. Yo hice el pasaporte como cuento en el primer video, por mis propias raíces, por el amor que tengo por mi abuelo, por la historia de mi abuelo, por todo lo que sé que él dejó en su vida, por todo lo que él dio por Argentina y por lo que él sufrió. Yo quería tener el pasaporte. Todo el beneficio que vino después, bienvenido. Pero yo lo hice por eso. Él siempre me decía a mí,
Lo cuento en el video anterior y lo cuento en mi relato, en mi libro, Extraña Armonía, donde cuento toda esa historia. Él me decía a mí, a mi hermano, ustedes son croatas. Ustedes son croatas. Lo repetía siempre. Sin esa emoción y sin esa realidad de la historia, la jefa del departamento de policía de Zagreb nunca me hubiese dado el pasaporte. Ni un gestor, ni ningún dinero, ni nada hubiese podido hacer que destrabe ese trámite. Era la historia verdadera. Hablando de storytelling, acá tienen una historia. Espero que la disfruten y hagan lo que quieran con esto. Es mi propia historia. Gracias por ver el video. Si quieren suscribirse o comentar o todo lo que ya saben, ya pueden hacerlo. Me colapsó y me cansó contar esto. Es muy fuerte. Gracias.